Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Ya estamos en vivo. Hoy es lunes 22 de enero. Son las 9:48 de la mañana. Y como ven, ya tenemos invitado de lujo. Hoy está con nosotros mi querido amigo César Castellanos, que lo conozco desde hace años. César, ¿cómo estás? Mi querido Luis, muchísimas gracias. ¿Cómo y estás? Buenos días. Bien acá. Bien, qué bueno, gracias qué bueno. por invitarme. Bueno, César Castellanos lo invitamos al programa porque tiene una historia bien interesante. El otro día nos fuimos a echar un desayuno y nos aventamos que como toda la mañana nos vimos a las 9 y terminamos como a las 2 de la tarde. 3 de la tarde, 3:30. Sí, no, man, sí es cierto, 3:30. Entonces nos aventamos todo el día platicando y no parábamos de hablar. Y la verdad es que tiene historias bien interesantes, César. Además, a mí me tocó conocerlo a él más o menos, que habrá sido como en el 2003, no, 2005 más o menos, ¿no? 2005, ajá. En ese momento les platico ahí un tema. En ese tiempo se generó un equipo y una bola de amigos y amigas que nos conocimos ahí mismo en la Secretaría de Desarrollo, del entonces Secretaría de Desarrollo Social, en donde hicimos una amistad padrísima, muchísima gente, entre ellos César, y había gentes formidables. Digo, voy a omitir nombres, pues no voy a hacer que termine hiriendo sus sensibilidades, pero había amigos formidables. Éramos una bandota grande, ¿no? Y éramos pues más o menos generacionales. Los más jóvenes eran César y otros más, y nosotros éramos los viejos, ¿no? Los viejos, así ¿no? como, ¿no? No, pero además cada quien traía temas, eran súper especialistas en sus áreas. Entonces el tema de la especialización que traía cada quien era buenísima, porque además salíamos y nosotros íbamos a comer, a cenar, porque eso sí, cada semana, cada 15 días era la carne asada, o irnos a comer a algún lado, por lo menos reunirnos un rato, y hablábamos y podíamos hablar toda la noche, como pasó este día que nos vimos. Así es. Que pasó muchísimo tiempo que no nos habíamos visto, pero pues finalmente las amistades es como que le pones pausa y le vuelves a poner play cuando encuentres a los amigos o las amigas. Entonces, para mí me da muchísimo gusto, César, que hayas aceptado primero la invitación. Segundo, me da mucho gusto que hayamos coincidido en este tipo de proyectos, que son proyectos públicos en beneficio del Estado. Entonces, ¿qué es lo primero que sería interesante saber de quién es César Castellanos? Porque bueno, yo lo conozco, yo sé de dónde viene y muchas de las cosas que ha hecho, pero ustedes no. Sería bueno saber quién es César Castellanos, de dónde naciste, dónde estudiaste, y si quieres de ahí salimos con todos los temas. Bueno, yo nací en Chiapas, soy ingeniero industrial, especializado en química, y por azares del destino, desde que terminé la carrera, estudié parte de la carrera, la estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, ¿sí? Y la concluí en el Instituto Tecnológico Regional, ¿sí? Okay. En ese entonces, ahora Instituto Tecnológico México, creo que se llama. Okay. Pero era Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez. Ahí la concluí, y de inmediato, cuando terminé la carrera, me hicieron el favor de invitarme a colaborar en gobierno. Era algo que yo no quería hacer. ¿Así? ¿A qué se dedica tu familia? Tenemos una fábrica de hielo que dejó mi abuelo, ¿sí? Desde hace más de 80 años ya. Es un negocio familiar que ha venido de generación en generación y que nos ha permitido y que permitió a mi mamá, cuando mi abuelo la inició, se murió mi abuelo posteriormente, después se mueren mi tío, que tenía 3 hijos mi abuelo, se muere mi tío, se queda mi tía y mi papá, se muere mi papá, se queda mi mamá con mi tía. Mi tía se sale de la ciudad, se viene a vivir a la Ciudad de México, y pues ya le queda el negocio a mi mamá, pero estamos hablando de un negocio de 80 años, ¿no? O sea que no tenías en tu entorno nada metido en política, o sea, de administración. Absolutamente nada. Eres el primero de tu prácticamente familia. Así es. Prácticamente así fue. Entonces, ¿estudias y entras a trabajar a dónde? A la Secretaría. En ese entonces era la Secretaría de Programación y Presupuesto, la SPP Federal. ¿Y qué edad tenías? Tenía yo 20
26, 27 años. No manches, estabas bien chico. Sí, 25, 26 años. Era la edad que tenía cuando entré a trabajar allí y en la delegación de la Secretaría de Programación y Presupuesto en Chiapas. Ok, allá entré como yo le llamo el técnico Z. ¿Qué porque significa? Era una clasificación de técnico A, técnico B, técnico C, Okay. y en base a eso era pues tu percepción. Sí, sí, sí. Y pues yo entré como técnico Z, fue el último de la lista, muy atrás. Entonces el técnico Z me quedé trabajando allí y pues fue una... ¿Qué hacías ahí cuando llegaste? Como técnico, simple y sencillamente llenar anexos técnicos, a lo mejor en esos momentos el IBM ve y saca copias, ve y lleva es esto. Como entra todo debemos mundo, de empezar, ¿no? todo. Como todo el ¿no? mundo entra a trabajar en gobierno, bueno, la gran mayoría entramos a trabajar en gobierno y tuve la oportunidad, gracias a Dios, de que pues, me dieran, conocieran mi conocimiento. Lo que siempre también yo he sido, no he sido conformista, ¿sí? Y siempre estoy tratando de buscar qué más hacer, ¿sí? Qué más hacía yo. Y eso me dio la oportunidad que me dieran, me brindaran, me fueran abriendo espacios. ¿Sí? Y estuve desde el... ¿De técnico ZZ a qué pasaste? Bueno, terminé en la Secretaría, en la delegación de la Sedesol, terminé como subdelegado de Desarrollo Regional y Social. O sea, el tema de ese trayecto, empezaste como técnico Z, ¿qué dices? Así es. Y terminaste como subdelegado, el segundo de la delegación. Y bien joven todavía, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenías cuando ya eras subdelegado? 30 años. No, bueno, no, empecé ya como delegado, comencé a los 28 años. O sea, como sí subdelegado. Fue interesante. Fue interesante, eso, mi crecimiento fue muy rápido. Sí. Y no conocía yo a ningún delegado. Sí. No conocía el delegado. Te lo ganaste a punta de chamba. Me lo fui ganando así. En ese entonces creo que parte del por qué vieron cualidades en mí. En ese entonces no existían las computadoras como hoy, es una herramienta básica de trabajo. Sí. Se llenaban anexos técnicos, le llamábamos nosotros. Eran sábanas, ¿no? Eran sábanas, eran de este tamaño, y las metías en máquinas de escribir. No manches. ¿Sí? Y ahí tenías que ir, primero lo llenabas a mano, ¿sí? Y después se lo pasabas a las compañeras de captura, ¿no? A las de secretarias, porque eran secretarias, sí, claro. ¿sí? A llenar los anexos, y ya una vez que lo llenaban los volvías a revisar, y si estaban mal pues los volvían a meter, y era bien fácil usar el corrector, el líquido, el líquido. Lo ponían y siempre estaban rellenando, y a veces las sábanas así quedaban, pero llenas de liquid paper, porque pues obviamente habían muchos errores, y eso me dio a mí la oportunidad, estando en ese estado, me tocó la parte del conflicto armado. ¿Sí? Del 94. Sí. ¿Ya estabas trabajando? Yo ya trabajaba en programación. Yo ya trabajaba en programación en la SPP. Ya en ese entonces ya era, ves que pasó, bueno, no sé si recuerden, pero pasó de SPP, pasó a CEDUE, después de CEDUE pasó a Sedesol, fue cuando se creó la Sedesol, ¿sí? Tuvo cambios de nombre, pero sí me tocó. Yo en ese entonces ya era jefe de unidad. Ya, cuando empezó el conflicto armado. En el 94. Y pues imagínate, después de que el 31 de diciembre estás en la pachanga, en la fiesta de la casa, y a las 8 de la mañana, 7 de la mañana estaban hablando por teléfono de que vente a la delegación porque tenemos una urgencia. Y desde ese momento, era año nuevo, ¿no? Fue año nuevo. El 1 de enero ya estábamos en la delegación, la ciudad, yo estaba en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, la ciudad vacía, nos fuimos 4 o 5 compañeros a trabajar porque empezaban a pedir información de las oficinas centrales, empezaban a pedir información de qué habían pasado, qué había llegado, habían tanquetas
Ahí fue cuando conocí tanquetas en el parque de la ciudad. Oye, esto poniendo entre paréntesis, el martes precisamente pasado anterior me tocó entrevistar a Pablo Romo, que era el abogado, bueno, era el secretario particular y fundador del Fraiba, el secretario particular de Don Samuel Ruiz y uno de los fundadores del Fraiba. Y él platicaba su parte, la parte de la historia de que él vivió. Claro, el sábado entrevisté a Víctor Gabriel Chedraui y también dice, bueno, lo que él vio desde su posición cuando pasó todo el conflicto, en el 94, desde el área donde estaba él, ¿no? Pero tú estuviste ahí también, o sea, tú estuviste en Chiapas y estabas ahí. Sería interesante, si nos lo permites, que nos puedas platicar qué fue lo que pasó, cómo se dieron las cosas, pues, para que la gente también pueda generar un contraste y decir, bueno, ok, son diferentes vistas, que no precisamente es la verdad absoluta, ¿no? Sino es como lo vio la gente, ¿no? O por lo menos tú, sí, claro, tocó verlo tú. Bueno, mira, nosotros, o en lo particular el trabajo gubernamental que yo ya estaba desempeñando, no pensábamos en la delegación, tu servidor, yo supongo que ni el delegado ni tu servidor conocíamos o sabíamos que iba a suceder eso. Ya habíamos trabajado anteriormente unos mapas que nos habían pedido de parte de oficinas centrales, de una situación de lo que estaba sucediendo en la zona de las Cañadas. Allá nosotros le denominamos la zona de las Cañadas, ¿sí? Y era una zona de tráfico tanto de armas como de droga, ¿sí? Que ya estaban bien delineadas, bien identificadas en ese entonces, ¿sí? Y yo creo que esos mapas los debimos de haber presentado nosotros por allí a lo mejor septiembre, del 93, ¿sí? Y el conflicto estalló en el 94. Son un año después. Menos de un año, meses. Bien identificada estaba la situación de lo que estaba sucediendo allí. Independientemente de que la realidad también es cierta, es una zona, Chiapas, como muchos estados del país, en ese entonces tenía 118 municipios, creo que ahora son 123, 118 municipios, pero el problema no era la cantidad de municipios, el problema es la gran cantidad de localidades que existen, pueblos originarios, pueblos que van desde 20 personas hasta la capital, que en ese entonces eran 400, 500 mil habitantes. Sí. Pero si a cada una de las comunidades le tienes que dar lo que marca la Constitución, que son mínimamente los servicios básicos, pues entonces te elevan. En ese entonces eran más de 23.500, 24.000 localidades, ¿sí? En el estado de Chiapas, ¿sí? Dispersas, y a eso súmale los problemas culturales, los problemas tradicionales. Hay un municipio que todo el mundo ha oído mencionar seguramente, que es San Juan Chamula. Es un municipio muy pegado a San Cristóbal, a 15 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Ahí no podías profesar otra religión que no fuera la católica, al modo de ellos. A los que han visitado ese municipio y la iglesia, es un tema místico totalmente. Podrán recordar cómo están las cosas, ¿no? Pero si profesabas una religión diferente a la que ellos indicaban, te sacaban del municipio. Te avisaban, si no te sales en tantos días, te vamos a linchar. Por eso se creó en la zona de San Cristóbal de las Casas, a los que los conocen, la zona de la hormiga, ¿sí? Es una zona que está pegada a los cerros, ¿sí? Está pegada totalmente arriba de los cerros, ¿sí? Y que es de desplazados. ¿Sí? Son desplazados. Primero de San Juan Chamula, después de todos los municipios indígenas, ¿no? Entonces, así se fue creando.
obviamente es parte, eso genera un conflicto, ¿sí? Generó problemas en la sociedad, ¿sí? Y también fue un precursor del por qué el indígena peleaba por sus derechos, ¿no? El tema de la pobreza se terminó potencializando mucho ahí. Se potencializó muchísimo. Sí llegaba mucho dinero al Estado, eso sí, creo que era el Estado que más recursos recibía en ese entonces de la Federación. Sí. A manera de identificar para dónde se iba, bueno, pues con tantas localidades, pues también obviamente que sí te costaba mucho hacerlo, ¿no? La dispersión terrible, dispersión muy ardua, ¿sí? Llegó en ese entonces, llegó el delegado Alejandro Villar Borja, sí, claro, poblano, sí. Alejandro Villar Borja, ya había estado, ¿sí? Ya lo habían sacado, ya estaba en otra delegación, pero a raíz del conflicto regresa nuevamente Alejandro, porque conocía, la zona, conocía mucho el tema de la comunicación con estos grupos, con el tema de la pobreza y todo lo demás. Entonces llegó Jesús Hermoso Bonfigli, también poblano, también poblano, llegaron. Desde entonces empezaron a llegar poblanos, ¿sí? Llegó Marco Antonio Esteves, que claro, debes de recordar de él, y entre todos pues empezó a trabajar, ¿sí? Y se diseñaron ahí programas con estrategia, en este caso el programa de las cañadas. ¿Qué fue el programa de las cañadas? Simplemente acercar la realización de las obras, pero con un carácter netamente que la comunidad te dijera cuáles eran sus carencias y qué era lo que se necesitaba, ¿sí? Porque por lo regular te mandaban de México metas y decías, tienes que hacer esto. Bueno, entonces llegabas y decías, pues voy a ir a poner tazas de baño, por decir algo, ¿sí? Sí, pero no sabía si era lo que ellos era lo que ellos necesitaban, pues eso no era, ¿no? Entonces, esa era la queja, esa era parte del principio del problema de la zona indígena, que siempre ha estado marginada, siempre se quedó marginada. Eso me acuerdo precisamente el martes, con lo que dijo Pablo, ese tema de procesos, ¿no? Procesos de paz, dentro de los procesos que se iban realizando. Uno de los procesos de paz fue la inclusión de los pueblos originarios en esa región, para poder decir cuáles eran, o sea, que tuvieran voz, pues, para priorizar, ¿sí? Sus acciones, ¿sí? Para priorizar las acciones. Okay. Se crea en ese entonces, a raíz de los acuerdos de San Andrés, los acuerdos de San Andrés Larrainza, llega otro poblano, mira, desde entonces mucho poblano tenía yo contacto con ellos, Alberto Amador, ¿sí? Claro, que en paz descanse, que en paz descanse don Alberto Amador. Él llega también, él era coordinador de asesores del ingeniero Carlos Rojas, que desafortunadamente la semana pasada murió. ¿Sí? Él era el coordinador de Solidaridad en la época fue coordinador de Solidaridad en la época de Salinas, ¿sí? Y llega Alberto Amador y bueno, pues vamos integrando el tema de qué tenemos que hacer, obviamente tomar en cuenta la comunidad, claro, ¿sí? Para la decisión de las acciones, ¿no? Es tan complicado y para nosotros tan fácil, que vives en una ciudad que ya tienes la calle pavimentada, tienes la carretera pavimentada, ¿sí? Para llegar de un punto a otro, que un camino, ¿sí? Para salir de las comunidades de la selva lacandona, para salir ya sea a Ocosingo o a Las Margaritas, que eran las cabeceras municipales más cercanas, pues fácil se llevaba 10, 12 horas. Imagínate con un enfermo, ¿sí? Se les moría, ¿sí? Claro. Se les moría porque allá no habían hospitales. Una zona pues, totalmente muy cerrada también por toda la cuestión de la vegetación en ese entonces, ¿sí? O sea, una vegetación muy poblada, es una selva, ¿sí? Es una selva. Y decías el otro día que platicábamos el tema de no queremos una carretera, entonces
fuera un camino rural, que estuviera muy bien elaborado, ¿no? O sea, eso para alguien que es urbano, pues un camino rural no sirve, ¿no? Para alguien que es urbano, trae esta lógica urbana. Pero para alguien que vive en un entorno rural, que trae esta lógica, el tema de escuchar, entender y saber que eso es lo que ellos necesitan, eso es lo que hay que poner y que sea duradero, ¿no? Claro. O sea, eso que me platicaste el otro día es bien interesante, ¿no? O sea, eso tú lo vivías ahí. Nosotros tuvimos la fortuna, ¿sí?, de implementar ese tipo de política, ¿sí?, de echar a andar ese tipo de política pública, ¿sí?, gubernamental, porque realmente era lo que se necesitaba. ¿Para qué? No tenías que inventarle el hilo negro, pues simplemente ve y pregunta qué es lo que necesitan, ¿sí? Y pues si tú quieres hacer una autopista, ¿sí?, pues obviamente que te sale un ojo de la cara y pues no era lo que ellos requerían, ¿no? Claro. Entonces, para los caminos sacar cosechas, simplemente para que ellos mismos pudieran sacar su poca producción. Pues no es lo mismo agarrar una mula, ¿sí?, o que traerlo cargándolo en el hombro, ¿no?, o en la espalda. Entonces sí fue una situación muy compleja, muy difícil, muy complicada la que se vivió, pero que en determinado momento logró tranquilizar las cosas, ¿sí? Logró que el gobierno ya cambiara y dijera, vamos a hacerlo al revés, ¿sí? Vamos viendo qué se necesita, pero desde abajo, no desde arriba. Ya más un gobierno participativo. Gobierno participativo. Ahí se hicieron las famosas reuniones de planeación participativa, ¿sí? Esas reuniones de planeación participativa en las que sentabas a los miembros de las comunidades, ¿sí?, y a ver qué es lo qué vamos a hacer. Sí, se construía con lluvia de ideas. En lluvia de ideas se construía que uno te pedía tal cosa, pero entre ellos mismos simplemente tú lo único que hacías es moderar las cosas y irlas jerarquizando, porque obviamente tampoco podías o no te alcanzaba para cumplir todas. Entonces el tema era priorizar, o sea, ellos mismos se priorizaban. Ellos mismos priorizaban. Porque pues, de repente uno quería su camino del de su casa, ¿no? Sí, claro. Como el general. Y entonces ahí la misma gente dice, oye, ¿cómo urge más ¿no? Pues entre ellos mismos empezaban a generarse un equilibrio. Un equilibrio en ese sentido, y permitían, ¿sí? Eso nos permitió, pues por un lado, pues el dinero no es, podrá ser mucho, pero tampoco es pero también es finito, no es finito, ¿no? Para todo, nunca ¿no? te alcanza. Sí. Y con las carencias que ahí se tiene, en ese entonces se tenían, con la distorsión tan grande, y si los pleitos entre familias o entre la misma sociedad, porque se molestaban de unos a otros y mejor se iba uno por un lado y otro se quedaba en otro, pues hay una dispersión terrible. Dispersión que hay en todo el país, no es propio de Chiapas, no es propio de Puebla, porque aquí estamos exactamente en la misma situación. Sí, claro. Puebla también tiene muchísima dispersión, ¿sí? Muchísima dispersión en comunidades, y a veces vamos a hacer o priorizábamos obras, como me tocó ya, estando acá en Puebla, me tocó visitar una localidad en el Osochitlán. En ese tiempo el municipio más pobre del país. El municipio más pobre del país. Nos fuimos a... ¿Ya cuando estabas en desarrollo social? Ya cuando yo estaba cuando trabajábamos juntos. Ya cuando trabajábamos acá. Porque trabajamos. Trabajamos aquí. Bueno, termina todo el tema de Chiapas. Me da la oportunidad Alberto Amador me invitó. ¿Sí? O sea, de ahí terminamos todo el tema en el 2001, terminamos el trabajo allá, ¿sí? Okay. Y en el 2003 me hace favor el ingeniero Amador de invitarme a colaborar aquí en Puebla. O sea, ¿te quedas todavía un sexenio más ahí en esa secretaría? No, yo llegué a la secretaría desde el 91, creo que llegué, hasta el 2001. 90 al 2001. Fueron 11 años que estuve en la sede Sol en ese entonces en Chiapas. O sea, trascendiste de sexenio a sexenio. Sí, así es. Pero es difícil pasar de un sexenio a otro, ¿no?
Sí, y Es también complejo. es muy difícil pasar de un delegado a otro. Ah, sí, claro, porque además también, Porque también todos los delegados cambios pasaban. caen, ¿no? Me tocó un delegado que era Salomón Azar, Ajá. que fue creo que fue, no, mentira, fue gobernador en Campeche, ¿sí? Otro que se llamó Juan Manuel Mauricio Leguízamo, ¿sí? Otro que se llamó Reynor Pimentel, otro, dos veces Alejandro Villar. Alejandro Villar. Sí, dos veces Alejandro Villar. Me tocó también Marco Antonio Esteves. Y Sí, Villar Borja. ¿no? Alejandro Villar Borja. Y hay uno más, Granado Septién, Vicente Granado Septién. ¿Sí? Ok. Fueron 7 delegados. Y tú estabas ya de subdelegado para En subdelegado varios de estuve ellos. con dos de ellos. Esos son los que allá en ese momento es donde te pudieron haber Sí, cepillado, ¿no? así es. Y te quedaste. Sí, me quedé. Y te quedaste por chamba. O sea, porque finalmente pues, tú resolvías, ¿no? Mira, Porque el delegado que llega, la neta, a ver, seamos honestos, el delegado que llega, pues llega nuevo y tiene que apoyarse de la gente que ya está, ¿no? Y si de repente la gente que ya está le resuelve, pues de babas deja que se vaya, ¿no? Pues También, sí, claro, también, ¿no? así es, realmente así es, porque el delegado pues, va más un puesto político, Ajá. sí, más un puesto político, y los que hacen trabajo son los del subdelegado hacia abajo. Sí, que es como en las dependencias, ¿no? Como en las El dependencias. secretario de Estado generalmente es el político y las subsecretarías son técnicos, las que empiezan a ¿no? trabajar. Son los que traen los temas técnicos. Así es. Pues esos no los muevan, o sea, si van a mover el político, a lo mejor la estructura Sí, se mantiene. claro, sí. O si vas a mover a los subsecretarios, cámbialos de un técnico a otro técnico, no una posición política. Si no la conviertes en política, porque por eso tenemos tanto problema. Sí, por eso sí, proliferaron muchas cosas que no son adecuadas para la política pública, ¿sí? Para la política pública, ¿no? Porque queremos combatir un flagelo como es la pobreza, la marginación, la vulnerabilidad, ¿sí? que nos ha afectado mucho como país. Más de 60 millones de mexicanos en pobreza todavía. Lo tienes que hacer con especialistas, ¿no? Tienes que hacer con especialista. Entonces, si nos metemos a inventar hilos negros, ¿sí? O a descubrir el agua tibia, Que lo peor de todo es que creen que descubren el hilo negro cuando el especialista sabe que eso ya no funcionó. Ya no funcionó. ¿no? Ya Sí. lo hicimos y no funcionó, ¿no? O sea, Entonces, sí tuve la oportunidad de estar con todos estos delegados allá. Y bueno, termina mi proceso, mi tiempo, Ok. todos los ciclos Sí, terminan, se normal. cierran. Y me ofrece Alberto Amador que si me venía para acá a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social cuando separan la Secretaría de Finanzas, Administración y Desarrollo Social, ok. que se va el licenciado Moreno Valle, se va Moreno Valle como candidato, Ok, ¿sí? ahí separan Y las- crean en la época de Melquiades, Sí, de Melquiades, gobernador Melquiades, ¿sí? Y pues vengo con todo y chamba, con todo y chamacos, ¿sí? Con todo de familia, vénganse, Con toda vámonos. familia, ¿No? vámonos, ya nos quedamos acá, ¿sí? Y te Ok, quiero ok. decir que en el lugar en el que entré, me pasaron también varios delegados. Sí, claro, varios secretarios, ¿no? Varios secretarios, fueron muchos Sí, en la época secretarios. de Melquiades y de Estuvo- Marín más, ¿no? De Marín más, de Sí, Marín sí, sí. más. ¿Cuántos años estuviste en la posición? ¿Qué puesto era? Fui el director general, fui el director de control de inversión. Ok. Control de inversión. ¿Le cambiaban nombres de No, sección a sección? ¿O no, se quedó el mismo se nombre? quedó el mismo nombre. Es interesante de Se quedó entrada. el mismo nombre. ¿Cuántos sí. años estuviste? Desde el 2003 hasta el 2011. Igual, o sea, eres longevo en los procesos, administrativos, ¿no? Así es. O sea, que estuviste 8 años, 9, ¿no? 9 años. O sea, estuviste dos sexenios. Dos sexenios. Oye, es interesante eso. No saben lo difícil. Digo, para los que hemos estado en la administración pública, Es complicado. que tenemos, pues yo empecé en la época de don Manuel Bartlett, ¿no? Para acá, no saben lo difícil que es trascender, como bien dices, de secretario a secretario, inclusive ya de sexenio a sexenio todavía es más difícil, complicado, ¿no? más difícil. Y tú lo hiciste en el gobierno federal y eso es una prueba de
que es chamba. Sí. Y lo hiciste también acá, y además con dos perfiles bien antagónicos. O sea, el equipo de Melquiades y el equipo de Mario nomás no transitaban, y tú sí te quedaste, o sea, Así tú es. sí te mantuviste ahí. Ahí A mí me cepillaron con el cambio en el mismo sexenio. No, a mí me dieron la oportunidad. Creo que lo que a mí me ha respaldado siempre ha sido, yo no meto en grilla, ¿sí? Sí. Para empezar, Eso es importante. Para empezar, yo soy un técnico, no soy un político. Gente de trabajo. Entonces no soy enemigo de los políticos y no tengo ningún interés político en ninguno de mis trabajos, en los trabajos que he estado. Yo me dedico a trabajar, a ver cómo están las cosas, ver qué se pudieran implementar, ¿sí? Y si les parece bien a mis respectivos jefes, bueno, pues se implementan, ¿no? Y aquí hicimos cosas también muy interesantes. ¿Cómo se llama esa dirección? Dirección de Control de Inversión. No sé cómo se llame ahora. Sí, bueno, pero no sé cómo se llame ¿a ahora. qué se dedicaba esa Era área? el área que se dedicaba a ver los convenios con la federación. Ok. ¿Sí? El famoso ramo 26 en ese entonces, los convenios de los programas que traía la Cedesol. Sí, claro. Era 3x1, región, Todos los programas convenios, sociales. los programas sociales. ¿Sí? Era esa parte y programas específicos del Estado. Aquí en el Estado se implementó el programa. El último programa se llamó Unidos para Progresar, el UPP. Okay. Unidos para Progresar, en el que la metodología era precisamente eso, que la gente te dijera cuál era su necesidad en la comunidad, que no solamente fuera el presidente municipal porque era su compromiso político, ¿sí? Sino que realmente la gente lo requiriera, ¿no? Y nos enfocábamos a cuestiones que verdaderamente le pegaban a los temas de marginalidad, agua potable, drenaje, electrificación. Sí, me acuerdo en esa época que coincidimos, tú trabajabas mucho con los ayuntamientos, a lo mejor no operabas el ramo 33, No. salvo que fueran los convenios estos que se tenían, Sí. pero trabajabas mucho con ayuntamientos, pero más con comunidades. Así es. O sea, tú trabajabas más con la comunidad y conciliabas con la autoridad, ¿no? Municipal. Y ahí salían proyectos bien interesantes, ¿no? Así es. ¿Cómo qué proyectos más o menos te acuerdas en la época de Melquiades o en la época de Mario? Uy, fueron Algunos así como muy... que te llamen la atención. Fíjate que hubo en una ocasión, que ahorita recuerdo, que nos fuimos a una comunidad, la que te comentaba de El Osochitlán. Sí, claro. Había salido recursos de ahí bajo un convenio con Comisión Federal. ¿Sí? De electricidad, ok. Eran de esos convenios, en los que la comunidad había pedido electrificación. Sí. Y llega los compañeros de Comisión Federal, el ejecutor en esas, particularmente porque son obras de importancia, ¿sí? Que no lo puede hacer la comunidad. Sí, claro. Nos llega y nos dice, oye, ingenieros, que fíjate que pasó esto, la comunidad no quiere apoyar para llevar los postes, porque el compromiso era ya que Comisión hacía toda la obra, pero la comunidad le daba la mano de obra para mover los postes de un lugar a otro, ¿sí? Okay. Y era una comunidad de, si no mal recuerdo, creo que eran 60 postes los que tenían que colocarse en plena zona de Los Osochitlán. Para llegar en esa época, para llegar vas viendo el no, cerro. y en esta también. No, sí, igual. El cerro lo sigues viendo así. Sí, o te metías por Veracruz y le tenías que dar una vuelta gigantesca, o te ibas por el cerro que tenían que estarse avisando con voladero a ver cómo ibas. O sea, son lugares bien difíciles. Bien difíciles. Una comunidad, solamente para que veas, ya tenía escuela, ¿sí? Ya tenía panteón. Ok. Era una comunidad de no más de integradas en un conjunto, no más de 50 viviendas, ¿sí? Okay. Pero regadas, alejadas unas de otras. O sea, no era un núcleo poblacional. el núcleo eran de 25 a 30 viviendas, el núcleo,
y el resto, 50, 60 más, repartidas. Ok. Entonces se les tenía que llevar la luz a todos ellos, Ok. pero en una parte totalmente escarpada, Sí. muy escarpada. Y pues viene la comunidad acá y nos dice, pues es que nos tienen que ayudar. Pues sí, pero el compromiso era que ustedes tenían que meter la mano de obra, pero lo invitamos a que vayan a conocernos. Nos vamos a conocernos. No, era imposible subir a esa zona. Era imposible. ¿Sí? ¿Cómo Y llegaba la todavía gente? Caminando. Solamente Caminando. Imposible pero llevar los imposible llevar los postes. ¿Y qué hicimos? Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo les ayudamos? No, pues necesitamos más gente. Bueno, pues contratemos gente con otro programa de empleo temporal que era de los que traían el PET. Sí, pues los contratamos para que vayan a ayudar a esta comunidad, porque también en ese entonces ya la migración también estaba fuerte. Sí. Que es parte, es otro problema que se tiene muy fuerte acá en Puebla. La migración ya se nos había ido, y entonces había muy pocos hombres, habían más mujeres y niños. ¿Sí? Entonces se necesitaban para como mover. la mano de obra, ¿no? Sí, se necesitaba gente para mover. Entonces contratábamos gente de otras comunidades para que llegaran, pero eran caminos en los que había unas rocas impresionantes, no se podía pasar. Imagínate atravesar un poste de 10 metros, sí, lo cargaban entre 15, pero para meterlo, irlo curveando, pues el poste no se curvea, ¿no? Claro, pues el poste va derecho y punto. Sí, claro. Entonces agarran y pues ya nos metimos a conseguir rotomartillos para ir a romper la roca. El tema llega a eso. ¿Por qué se fueron a vivir hasta allá? ¿Y qué te decían? Les ofrecimos cambiarlos en un conjunto que se estaba haciendo de viviendas en Ajalpa, ¿sí? Yo le hablé al secretario en ese entonces y le dije, oye, secretario, ¿podríamos hacer las viviendas que se están construyendo en Ajalpa para mover a toda esta comunidad de acá? ¿Sí? No era más de 50, 60 familias las que estaban. Las que sean. Muévelas. Porque nos sale carísimo. Y aparte que nos sale carísimo, pues están lejísimos. De todas maneras, no van a tener camino, porque camino no había. No, y además, como dices que era de piedra, era roca. Hacer el camino, no era muy caro. El camino, porque después de eso, ellos empezaron a solicitar su camino. El camino en ese entonces creo que eran 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio, 3. Salía en ese entonces más de 25 millones de pesos. Y el camino no era muy largo, No. El problema era la piedra. El problema era la roca. Sí. ¿Y Pues qué pasó finalmente? Nunca se fueron. De los 60 postes que iban a poner, solamente pusieron, creo que 20. Okay. Solamente para el casco. Okay. Y el resto se quedaron igual. ¿Y la gente sí se fue, no se fue, se quedó? Se quedaron, porque te dicen, no, pues ¿cómo nos vamos a ir? Aquí están nuestros muertos, aquí está el panteón. Sí. Aquí está la escuela. Pues, sí, pero ¿por qué fuimos a poner una escuela? Porque la escuela no la hicieron ellos, la pusimos nosotros como gobierno, ¿no? Claro. ¿Por qué no, en ese momento de que hagamos una planeación, veamos qué cosa es lo que hay? Sí, hacer un proyecto integral, ¿no? Claro, por eso también los maestros se quejan también, ¿por qué los mandas tan lejos? Sí, claro. Entonces, zonas en las que ni siquiera tienen posibilidades de poder vivir, ¿no? De vivir. Porque no hay ni siquiera dónde vivir, ¿no? Que eso lo platican mucho. Hoy hay un chorro de mensajes, mira. Dice Blanca Ram, excelente y gran profesionista, saludos. Klaus Salas dice gran trayectoria y ser humano, saludos ingeniero. Gracias, Violeta Klaus. Santamaría, mira Violeta, saludos ingeniero. César Castellanos. Arman González dice una excelente persona. Olinka Carral Huerta, saludos ingeniero Castellanos, excelente persona. Ya tiene años que no veo. Y con amplio conocimiento del tema, sí, Olinka, ¿va? Olinka. José Antonio Camacho dice saludos al ingeniero César Castellanos. Galdames
Galdames, ¿no? Galdames. Una excelente persona con una gran trayectoria. Ernesto Rivas dice excelente tema. Claudia González dice saludos ingenieros César Castellanos, un profesional en el servicio público. Emanuel Salcedo, saludos al ingeniero César, un excelente servidor público. Cari de la Rosa, saludos ingeniero César Castellanos, qué gusto escucharlo. Osvaldini, saludos ingeniero César. Traes porra. Noemí Osuna dice saludos ingeniero César, excelente servidor público y ser humano. Fraja Jafre dice, ¿sí? Noemí. Fraja Jafre dice todo un profesional y entregado al 100 al trabajo que le encomiendan. Rubén Juárez Pastén, saludos ingeniero César Castellanos. José Deódoro Gutiérrez Castillo, excelente ingeniero César Castellanos. Saludos mi estimado Luis Soriano. Vaya, por lo menos alguien me saludó. Gracias mi querido José Deódoro. Iván. Grandes anécdotas, saludos ingeniero César Castellanos. Isabel Murrieta, ingeniero César, excelente persona, especialista en el tema, sí. Exactamente, esa era la idea, por eso queríamos invitar a César. Oye, pongamos pausa ahorita a la trayectoria que traes y quería preguntarte precisamente por mucho de lo que platican acá en los mensajes. A ver, tú ya te has vuelto un profesional del servicio público, o sea, esto es algo que a la gente, a lo mejor la gente que está llegando al servicio público, que a lo mejor viene del activismo, no lo tiene muy claro. Sí. El ser un profesional del activismo público es conocer los antes POAs o ahora PBRs, saber de procesos, saber de manuales de operación, saber cómo bajar, cómo justificar recursos, generar proyectos que no te rechacen, hacer cosas, y además de todo eso, hacer todo lo necesario para que tu entorno hacia donde vas dirigido se genere bienestar, ¿no? O sea, pero hay que cumplir con un chorro de cosas. Claro. Que eso es lo que nos hace profesionales del servicio público, independientemente de si la carrera o el sector en el que estés metido, porque esté el médico dedicado al servicio público que sabe de PBR, sabe del programa, sabe qué hacer, sabe construirlos. Es personas como tú que saben de transparencia, de procesos, de certificación, de calidad, también en tu área. A lo mejor doy mis temas de derechos humanos, y así cada quien, pero somos profesionales del servicio público. El tema lo hablamos hace rato, el rollo de el secretario, los secretarios generalmente son funciones políticas y los subsecretarios, directores generales, coordinadores tendrían que ser técnicos. Así debe ser. ¿Tú cómo ves lo que ha venido sucediendo? Si quieres sin mencionar como periodos, yo sí lo puedo mencionar, pero ¿por qué no? Pero tú cómo ves cuál es la realidad, tanto en la etapa de la 4T como antes de la etapa de la 4T en general, con este tipo de profesionalización que no se ha logrado dar del servidor público o verlo como el demonio al servidor público, muchas veces cuando es lo contrario. Claro. O sea, ¿tú qué ves? ¿Tú cómo lo ves en esta última etapa que ha habido de estos 12 años para acá? Mira, yo creo que es importantísimo que siempre debe existir reglas de operación, ¿sí? Porque las reglas de operación deben existir lineamientos, deben existir manuales de operación, ¿sí? Y eso es lo que te demuestra transparencia. Si no tienes una transparencia, si no sabes cómo autorizas las cosas, en base a qué, pues vamos a volver a caer en los mismos errores que teníamos y que tuvimos durante mucho tiempo, ¿sí? Siempre debe de existir las evaluaciones, ¿sí? Porque la evaluación te permite corregir rumbo, ¿sí? Hay programas que se hacen y pues que no sabes si está llegando al fin para el que fue considerado, ¿sí? La gente se termina perdiendo, o sea, de repente perdiendo en la actividad, ¿no? O sea, de repente le dicen, oye, es que hay que hacer tales cosas, y entonces se ocupan más en cumplir las acciones que en ver si el resultado realmente está cambiando la realidad de lo que está viviendo. Esa es la gran lucha de todos los que somos servidores públicos, de no perder el objetivo.
Pero eso hoy me ha tocado, y lo digo, hoy lo he visto con Eduardo Rivera, también lo vi con Claudia Rivera, desafortunadamente, porque también estaba empezando la administración y hacia atrás. De repente no queda claro el objetivo, no quedan claros cuáles son los PBRs o el programa por resultados, y también las metas no están muy claras. Y entonces no saben hacia dónde van. Lo que dices, el tema de originalmente propuse hacer esto para lograr este resultado. Y cuando estás haciendo esto y no ves ninguno de estos resultados, no lo ven, no se dan cuenta y solamente se quedan en las metas de 20 lápices, de 3 licuadoras y ya. ¿Eso cómo lo cambias? O sea, ¿cómo lo tienes que cambiar o cómo lo tienes que ajustar a una realidad que viene ahora? Sí, yo creo que lo importante ahí es priorizar, ¿sí? Que prioricemos qué es lo que realmente queremos. Si queremos obras de relumbrón, obras que nos pongan nuestro nombre en alto, ¿sí? O que se vea que estamos trabajando, es muy cierto. El pavimento, pues es algo que se ve. Sí, es visible. Es visible, pero el drenaje o el agua potable que va abajo de ese pavimento nadie lo ve, ¿sí? Pero esa agua, ese drenaje es el que ayuda a que la comunidad ya no esté padeciendo de otros problemas, ¿no? Entonces, hay la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 36 te dice exactamente cuáles son todos los rangos que nos tenemos que, nosotros como gobierno tenemos que cumplir, ¿no? Okay. Entonces, pues hablas de vivienda, pero la vivienda como tal, y todo lo que debe cumplir, todo lo que debe tener un muro firme, ¿sí? Sí. No de cartón. Sí, claro. Un techo firme, ¿sí? No de cartón, esos techos endebles, ¿no? Claro. Un piso firme, ¿sí? Un piso de tierra. Piso de tierra, porque hay pisos de tierra, pero el piso de tierra, que ahorita te doy una anécdota de lo que me sucedió en una evaluación que mandamos a hacer nosotros por el tema del piso, mandamos, y de una vez lo voy a comentar, antes que se me olvide, mandamos en una evaluación a Oaxaca, ¿sí? A una comunidad de Oaxaca, para un programa de los pisos que se estaban implementando, ¿sí? A nivel nacional. Se implementaron los programas de pisos y bueno, pues, yo era director general de evaluación y monitoreo de programas sociales y mandamos a hacer la supervisión, ¿sí? Porque ¿qué queríamos? Identificar si realmente estaba llegando a lo que queríamos, incidir en el objetivo, ¿sí? Lo que veías en la oficina, sí, que realmente se viera. Que el área ejecutora decía, no, es que hicimos 25,000 pisos, no, 2 millones de pisos en el país. Pues está bien, ¿no? Ya los hiciste. No somos nosotros los que vamos a ir, no somos la Contraloría para ir a revisar. Nosotros queremos la satisfacción del beneficiario y el impacto que está generando ese piso, ¿sí? Sí. Vamos, llega los compañeros, entrevistan a una comunidad y en la comunidad el señor nos sale, ya un adulto mayor nos dice, no, pues es que ahora ya no duermo aquí, porque el piso que se hizo en su cuartito quedó impresionante, quedó muy bien, pero él se salió de ese cuartito en el que estaba viviendo y se fue a vivir a otro cuartito en el que tenía piso de tierra. Bueno, pero ¿por qué? Porque con este piso de concreto que me pusieron, me enfermo más. Porque transpira. Okay. ¿Sí? Por la zona en la que estás. Sí. Y el de tierra absorbe. ¿Sí? Entonces, pero ahora, ¿quién nos puso a nosotros que teníamos que hacer ese piso de concreto ahí? A eso me refiero con que tenemos que hacer evaluaciones, tenemos que conocer la satisfacción del beneficiario para saber identificar en el programa, bueno, mira, esta zona, las zonas altas del país, no es muy conveniente meterle piso de concreto, porque no le metemos piso de madera, que está permitido en la Ley General de Desarrollo Social, okay, y en los lineamientos que nos marca el Coneval, ¿no? Pero es hacer diferenciación. Ahora resulta ser que en ese entonces le generamos un problema peor al señor. Claro. Porque antes nos quejábamos de que no tenían piso, de que tenían piso de tierra y teníamos que quitarle ese piso de tierra para que su vivienda ya pasara a otro nivel, que ya no fuera de carencias, ¿sí? Pero ya nos genera un problema de salud. Sí, real. Sí. Oye, el tema precisamente son las famosas fórmulas, ¿no?
la fórmula de esto, más esto, más esto, más esto, más esto, sacas de la pobreza a una comunidad, ¿no? Dale piso firme, dale esto, dale esto, dale esto, y entonces ya con la suma de todo eso, los sacas a la familia. Logras que esa familia y varias familias salgan de la pobreza. De la pobreza de carencias. Ajá, de pobreza de carencias. Que eso es importante. Es bien diferente. Una pobreza de carencia es diferente a una pobreza de ingresos. ¿Sí? Que eso sí, porque le cubres los servicios, ¿no? Entre comillas. Aquí hay el Coneval nos marca, es la medición multidimensional de la pobreza. Sí. Entonces es ingreso, es alimentación, son servicios, que la vivienda tenga agua entubada, ¿sí? En el sitio, que tenga drenaje. Si no tiene drenaje, debe de tener fosa séptica o letrina, luz, ¿sí? Debe tener luz, ¿sí? Y debe de tener hay otro tema que se me va por ahí, pero todos esos factores son los que deben de sacar a esa familia y esa vivienda de la pobreza de carencias. De carencias. Eso es, sí. Pero el político de hace varios años, de allá del 2000, del 2005, hablaba de pobreza, como si hablara de todo tipo de pobrezas, sí, con eso, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que con este gobierno estamos atendiendo el tema de la pobreza de ingreso, ¿sí? Con los programas que hay. Con los programas de transferencias de recursos, ¿sí? Pero sí, vamos a ver ahora que termine, ¿sí? Cómo quedan los datos del resto de los factores que tenemos que atenderlos, ¿sí? Porque es un requisito y es algo que marca la Constitución. ¿Qué tenemos que atender para el tema de pobreza? Es esta pobreza estructural, ¿dices? ¿Cómo dices? De carencias. Pobreza de carencias es un ramo. Pobreza de ingresos es otro. Sí. La de alimentación, okay. El grado de cohesión social, okay. Sí, también es otro. Hay un último que metió el Coneval, creo que es con acceso a carretera. Okay. Entonces, o sea, nos medimos, pero así muy fuerte. Sí. La manera como nos mide o la meta que nos pusimos, porque tampoco fue algo que definieron los organismos internacionales para nosotros, es simplemente México decidió a través del Coneval, bueno, estas son las maneras como nos vamos a medir, ¿sí? Estos son los grupos que tenemos que atender, ¿sí? Y hacia ese lado es el que tenemos que compaginar y que contrarrestar. Sí estamos atendiendo muy bien el tema de ingresos, definitivamente el tema de ingresos. Pero como el más abandonado, ¿no? Sí, también estaba más abandonado, ¿sí? Porque que ahorita creo que todavía tiene que haber en lo particular. Debe faltar muchísimo, pero ya vas avanzando. Particularmente yo considero que creo que no debe de ser universal. Okay. El tema de los apoyos a los adultos mayores. Lo platicábamos el otro día. Particularmente yo creo que no debe ser universal porque hay gente que desafortunadamente no tiene ética y tiene dinero y recibe mucho, ¿sí? Y tiene pensiones muy muy altas y obtiene esto, que es universal para ellos, ¿sí? Pero hay muchísima gente también en campo, ¿sí? Que todavía no tiene acceso a eso. Por esos que sí lo tienen, ¿no? Por esos que sí lo tienen. Son urbanos, sí, que tienen el acceso. Y yo coincido contigo, o sea, yo creo que sí tenemos que entender que, entiendo por qué lo hacen universal, finalmente se vuelve un derecho humano para el Estado mexicano, sí, claro, pero sí tendría que ver como ciertos requisitos. Yo coincido contigo, a ver, aquella persona que gane actualmente, que son 7,000 pesos al mes más o menos el salario mínimo, quien gane 2 salarios mínimos no tendría que recibir esto por un tema de dignidad, ¿no? Quien tenga una pensión de más de 2 salarios mínimos, quien tenga este beneficio económico de una renta vitalicia igual por cualquier seguridad social, y de ahí también todo lo que tiene empresas, socioeconómicos, etcétera.
aunque lo universal rompe con el clientelismo, ¿no? Porque es para todos. O lo vuelve al revés, o sea, se vuelve todo un tema ahí que hay que analizar. Sí, yo creo que tienen que revisarlo, pero sí es importante que lo analicen, ¿no? Sí. Y también nosotros como ciudadanos debemos de entender y debemos de comprender y debemos de ser honestos, ¿no? Empezar por nosotros, porque si tú sabes que no lo requieres, que no lo necesitas, ¿para qué te registras, ¿no? Y hay alguien que sí lo puede necesitar, y alguien que sí de veras, ¿no? Yo conocía a no voy a mencionar quién, pero una persona que recibía su dinero, ¿sí? Y ese dinero le servía para ir a comprar su botella de vodka y su botella de ron, ¿sí? Para eso le servía. ¿Sí? Lo demás de sus ingresos de claro, empresa, ¿no? Sí, ya estaba resuelto todo su tema de alimentación y de vivienda y todo lo demás. Mientras hay personas, como tú mencionas, que hay indígenas y campesinos que todavía no reciben este beneficio por X o por Y, ¿no? Y que siguen sin recibirlo. Ese dinero se lo deberían estar dando a ellos. Deberían estar dando. Pero creo que es algo que también debe de analizarse por el tema de la pirámide de la edad poblacional también, ¿no? Sí, que se va cruzando. Cada vez somos más los viejos, que nos hacemos más proclives a tener ese que vamos a terminar a esa edad, y somos más, ¿no? Y eso es un tema complicado y complejo para el presupuesto del Estado, ¿no? O sea, que también hay que analizar. Sí, claro, sí. Y ahí es donde viene precisamente la eficiencia de recursos, servidores públicos profesionales que sepan qué hacer, cómo hacer y cómo empezar a enderezar estos procesos que a lo mejor necesitan que le metan más profundidad y tema técnico, ¿no? Yo creo. Sí, claro, ¿no? Sí. Oye, hay otros saludos, dice Arturo Ortiz Almeida, excelente servidor público, saludos ingeniero Castellanos. Guadalupe Arroyo Hernández, saludos ingeniero César, un excelente amigo, gran servidor Gracias, público, Lupita. ¿no? Oye, pensando hacia adelante, bueno, no le pierdas, perdón, dime. No, No le pierdas el tema de la transparencia, ¿no? Porque no, es que es al que voy, ese es el que interesa, ¿no? Viene, bueno, antes nada más para cerrar, cierras en la administración de Mario y te dedicas ya a tus temas ahorita, ¿en qué estás? ¿En qué andas? Estoy en negocios, ¿sí? Estoy días en Chiapas, porque pues, allá tengo el negocio de la familia, ¿sí? Y días aquí tengo a mi familia, y allá está mi mamá, todavía, gracias a Dios, 86 años, no tiene pensión, no recibe, anda un poquito enfermita, ¿sí? Le dio un derrame cerebral hace como 4 o 5 años, ¿sí? Gracias a Dios solamente perdió temas de memoria, ¿sí? Pero camina y todo. Entonces estoy en estos últimos, en este tiempo que tengo libre, pues voy y vengo, ¿no? Veo las cosas del negocio y veo a mi mamá sobre todo, ¿no? Y aquí buscando y viendo y trabajando para ver qué se tiene que hacer. Tenemos mucho por caminar todavía, hay, sobre todo en los temas de transparencia, en los temas de evaluación, monitoreo de programas, ¿sí? Hay que hacer las cosas bien, ¿sí? Tenemos que hacer las cosas bien, porque eso es, si no existe transparencia, hay camino a la corrupción. ¿Qué teníamos que, o sea, de cómo están las cosas hoy para mejorarlas para el día de mañana inmediato? ¿Qué tendríamos que buscar analizar? Primero analizar cómo están las cosas y después qué. Implementar y regresar a los temas de la comunidad. Es bien fácil. ¿Para qué inventas cosas? Creo que hay cosas que está haciendo, por ejemplo, el tema de los caminos que está haciendo el presidente, sobre todo en Oaxaca, creo. Sí. Los está haciendo la comunidad, pero no debe hacerlo solo la comunidad. Tiene que haber un acompañamiento técnico. ¿Sí? Ajá, okay. Porque la comunidad ciertamente no tiene la experiencia y no tiene la capacidad técnica para identificar dónde hay un afluente de ríos, etcétera, ¿no? Entonces, no desperdiciar esa parte de todo, pues, al final de cuentas los que estudiamos, ¿sí? Y nos dedicamos a algo,
conocemos un poquito de las cosas y que creo que sí vale mucho la pena. El campo hay que trabajarlo muy fuerte, ¿sí? Hay que trabajar muy fuerte. Creo que acá en Puebla hay cuestiones que se vienen bien. Si queda el coordinador Alejandro, ¿sí? Para el gobierno, es una persona, yo tuve el gusto y el honor de trabajar con él también, fue uno de los secretarios que me tocaron, ¿sí? Y es una persona muy movida, muy metida en sus temas y siempre está pidiendo más y más y más y más, pero la ventaja, ¿sí? Es que no descuida el tema de transparencia, ¿sí? Que las cosas sean y que salgan de la comunidad hacia abajo, ¿sí? Y no perder, porque ahí es donde se llegan a perder y se meten cosas abajo de la... Se dejan cosas abajo del tapete, ¿no? Entonces creo que él trae muchas cuestiones muy importantes ahorita por definir. Trae un acercamiento muy fuerte con los migrantes, ¿sí? Que es otro tema, ¿sí? Lo que te iba a preguntar, ¿cómo? Otro también tema. es un tema que tú, bueno, de muchos años, pero últimamente has como trabajado mucho el tema de migrantes. ¿Tú cómo ves la situación de los migrantes ahorita para el Estado, hacia adentro y hacia afuera? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a los migrantes? ¿Si los ves como entrones, los ves como mal, ven mal lo que está pasando? ¿Tú qué estás viendo de ellos? Están entrones en las cosas, porque aquí tú platicas con los migrantes. El que está en Estados Unidos no requiere nada. Okay. ¿Sí? Solamente requiere que el instituto que trabaja en Puebla, que le resuelva cosas, que el consulado que está en Estados Unidos, el que le toque, que le resuelva cosas, ¿sí? Okay. Que funcione. Es un problema que tienen, que tengan una vinculación, tienen un problema con las actas de nacimiento, las actas de defunción, las actas de matrimonio, la misma INE. Okay. ¿Sí? Luego ya tienen la INE y no las registran para poder votar, ¿sí? Entonces quieren decidir sobre lo que pasa acá, pero también ellos no se registran, ¿sí? Y también porque están todo el tiempo. El mismo senador menciona que su tío, ¿sí? Estuvo 35 años allá y casi no salía, ¿no? Sí, por el miedo, por el miedo de que porque lo regresaran. El que está allá no necesita más que mandar dinero a la familia de acá, pero tú no sabes cuánto rompimiento social se ha generado allá en las comunidades. Comunidades que están vacías, sí, que ya quedaron vacías, porque cada vez son más los chavos que se van, y comunidades que se quedan solamente con los niños y con las mujeres, ¿sí? Y los niños, en cuanto empiezan a crecer, vuelan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que busca el senador en algunas pláticas y en algunos discursos que yo me he percatado? Es que precisamente es cómo aprovechar todo aquello que ellos saben, que ellos conocen, ¿sí? Para que ya sea a su regreso o ya estando acá su familia, se puedan implementar cosas. Okay. Puedas implementar cosas. Es muy importante, ha sido muy importante para todos, para el país, todo el mundo de remesas que llegan, no más de 63 mil millones de dólares que llegaron el año pasado. Sí, es el segundo recurso después más del turismo, fuerte, ¿no? Después del turismo, que fortalece a México. Que fortalece a México. Eso le ha ayudado muchísimo a la nación para mantener una estabilidad también económica, por qué no decirlo. Sí. Pero sí hay que trabajar con ellos y hay que evitar que se vayan. Sí, claro. Sí, porque tienes que evitar que tengamos comunidades más vacías y que se sigan rompiendo esos lazos familiares. Sí. Vi un video de un amigo que me mandó, una entrevista que le hace a una persona, tiene 35 años, que se fue y no puede regresar a ver a su familia. Porque por toda la situación.
O sea, 35 años estando fuera de acá y no puede ver ni a su familia, se murió su mamá y no regresa. Y nadie le ayuda para ver. Entonces, esas reuniones familiares, esos retornos de la gente que vaya de aquí para allá para verlos, ¿sí? No sé cómo vengan las cosas si es que llegara a quedar otra vez Donald Trump, ¿no? Creo que pudiera ser de lo poquito que hemos platicado con algunos compañeros migrantes, es que sí lo ven más difícil. Sí lo ven un poquito más difícil. Porque yo también soy migrante y a mí me ha tratado muy bien. Sí, claro. Yo estoy, nada más que soy migrante dentro del mismo país, me puedo mover a la que yo quiera. Desplazamientos internos, ¿no? Así es. Sí. Oye, el tema porque bueno, hay muchos mexicanos o poblanos que viven allá, se quedan allá, pero hay otros que desafortunadamente los retornan. Y los más peligrosos, o lo más peligroso es cuando, como dices, tienen 30, 35 años de vivir allá y los agarra la migra y los regresan. Y esos que terminan regresan y ya los papás ya murieron. Obviamente ya los tíos, las tías, los primos, o sea, dejan de tener su base social en Puebla o en México. Sí. Y además los agarran sin credenciales, sin documentos, o sea, es una situación bien fea y terminan llegando acá con una mano adelante, una mano atrás, sin identificaciones, sin dinero, sin nada. El Instituto de Migración del Estado tendría que estar atendiendo estos casos, ¿no? Así es. Pero no lo hace, o sea, actualmente se dedican más como a atender a los migrantes allá, ¿no? Y no a los de retorno. Tendría que haber programas, existen programas, se está generando alguna propuesta. ¿Qué hay con este tema? Mira, con el senador se están integrando propuestas, hay un colectivo integrado que se está trabajando con él para identificar precisamente la problemática del migrante en Estados Unidos. Sí. Uno, identificar la problemática del migrante en retorno. ¿Sí? Y identificar la problemática de la familia del migrante en México. Okay. Sí tiene, yo creo que no he analizado, no hemos revisado totalmente el manual de operación del organigrama y del Instituto del Migrante Poblano, ¿sí? Pero yo creo que todo debe de estar, ¿sí? Nada más que lo que se tiene que hacer es que todo se haga, porque independientemente de que esté, no es necesario que se haga, que se realice. Más sin embargo, el senador pidió que se integrara un colectivo con migrantes, ya sea de los que están allá, así como los que están aquí, para que pudiéramos establecer una política pública, ¿sí? Para que él en su momento pues, se pudiera establecer una política pública, ¿sí? De qué es lo que se debe de hacer con cada uno de esos nichos, ¿sí? Y aprovechar lo que ya aprendieron allá, porque también en Estados Unidos aprendes de muchas cosas y las haces. Sí. Entonces, si ya estás aquí en retorno y aprendiste a hacer eso, algo acá, bueno, pues hay que hacer algo aquí, ¿sí? Enfocado a lo que ya tuviste, a lo que ya aprendiste, a lo que ya sabes. Sí. Entonces, son parte de lo que se tiene que ir diseñando ese tipo de cuestiones, y si no las hubiera, que yo creo que sí las debe de tener el Estado, si no las hubiera, pues diseñarlas, y si las tiene, echarlas a andar. Sí, de fácil. Sí, de fácil, no hay de otra, ¿sí? Pero tómalos en cuenta, porque si quieres hacer una política pública desde arriba, es construir con ellos. Como se construye una política pública de estas que te comentaba, de las cañadas, de participación ciudadana, con la planeación, con los procesos de planeación participativa, que entren ellos, porque si no entran, pues nos quedamos nuevamente afuera, ¿sí? Quedamos afuera, y las quejas de siempre, ¿no? Las quejas de siempre. Ok. Oye, temas de transparencia, ¿como qué temas en particular tú verías que pudieran funcionar, que no se han implementado o se dejaron de implementar? Mira, yo creo que más que se dejaron de implementar, yo creo que sí existen los temas de transparencia, ¿sí?
¿Qué tenemos que hacer? Es realmente echarlos a andar, ¿no? ¿Sí? No permitir las adjudicaciones directas. ¿Sí? La adjudicación directa es Eso no. Es una herramienta muy fácil para que se abran las cosas, ¿no? Sí, le des para que acordemos cosas. Lo más transparente. Lo más transparente posible. Tienes que hacer las cosas lo más transparente posible. Y la otra es, en algunas cuestiones, deja que las comunidades hagan las cosas. Claro. ¿Sí? Que ellos compren. Sí. Que ellos compren, que ellos que ejecuten. Mándales a alguien que les dé acompañamiento técnico. Fiscalización. Sí, obviamente fiscalización, porque tienen que cumplir la meta, tienen que hacer la meta, pero si los dejamos, si los soltamos, si no les ponemos a alguien atrás, y eso es para todo, porque no nada más para la ejecución de obras, sino también para el tema productivo. ¿Cómo está el campo? Claro. ¿Sí? ¿Cómo está el campo? O sea, me tocó visitar a una señora, ¿sí?, de aquí de la zona de Tepeaca, de Tecali, en donde tienen problemas con el producto. Estaban sembrando brócoli. Estaba sembrando brócoli, y cuando llego a visitarla me dicen, no, pues es que pues ahí tengo el brócoli, pero pues el coyote no me está pagando, creo que a 20 centavos o 50 centavos, creo que por kilo. Mejor que se quede, y dice, ¿para qué? Ni lo que le invertí. Entonces, ¿por qué el Estado no hizo nada, ¿sí?, para esa persona poderla, ahora sí, jalarla hacia un Walmart, un Chedraui, pero no estoy haciendo comerciales, ¿sí?, convenios con ellos para que esa producción local se venda acá mismo? Romper con intermediarios. Romper con intermediarios, ¿no? ¿O por qué no hicimos algo para que se pudiera empaquetarla para mandarla a Estados Unidos, ¿sí?, o importarla a otros lados? Okay. O, no sé, tú no sabes en el sur del país cómo se busca la verdura de Puebla. Ok. En el sur del país, los poblanos son los verduleros número uno. Ok. Desde el buen concepto. Desde el buen concepto. ¿No? Son los verduleros número uno. Son los que más meten. Ok. Pero desafortunadamente, el que lleva no es el productor, Que no es el coyote. directamente. Ok. Y ya lo está vendiendo carísimo. Lo está comprando baratísimo. Y lo compra, pero se agarra de la nariz, ¿no? Entonces, son cosas que creo que deberían que yo tengo la confianza de que sí se pueden hacer muchas cosas. Sí. Y eso te permite, entre más bajes las cosas con la comunidad, con el beneficiario, te da más transparencia. No pierdas. Somos bastante deshonestos en México, ¿sí? Porque para nosotros es muy fácil, mejor, en lugar de que me quiten la placa de policía, pues, ahí le das. Desafortunadamente así lo haces, ¿no? Porque te quita tiempo, porque ya esa cultura la tenemos que reconstruir, ¿no? La tienes que reconstruir, la tienes que cambiar, ¿sí? Para que permitamos eso. Es lo que te digo de las personas que ahorita reciben el programa de adultos mayores y no lo requieren, ¿sí? Es un tema de ética, es un tema de dignidad. Sí. O sea, no lo necesito, ¿para qué lo uso? ¿Para qué accedo a él, ¿no? Sí. Pero son cosas que a la larga, como país, yo entiendo que tenemos que trabajar en eso, ¿sí? Tenemos que trabajar mucho en eso para que podamos salir avante en estos temas y en estos retos que todo lo que tú sabes cómo vienen las cosas. Sí. Oye, ya nos aventamos 1 hora y cuarto, mi querido César. Dice Hilda Morán, excelentes comentarios, mucho conocimiento en el tema. ¿Con qué te quedarías, mi querido César? Creo que hay muchas cosas por hacer, querido Luis. Sí, creo que hay muchas ganas del coordinador de hacer bien las cosas, ¿sí? Creo que Puebla puede dar un gran salto, ¿sí? A ponerse en una posición más de mayor envergadura, ¿sí?
creo que el poblano, ¿sí?, tiene muchas ganas de salir adelante, ¿sí? Tan es así que han poblado Nueva York, que han poblado Nueva Jersey, ¿sí? Y qué mejor que en lugar de que vayan a hacer las cosas allá, que las hagan en su tierra, ¿sí? Que las hagan en su tierra, ¿no? Y no perder de vista el tema de la transparencia, ¿sí? Y no perder de vista de la solidaridad de las comunidades. Debemos de seguir siendo solidarios y debemos de seguir siendo muy transparentes en lo que hacemos, ¿sí? Gracias, mi César. No, pues muchas gracias a ti, mi querido Luis. Gracias. Y yo me quedo, bueno, con algunas de las cosas que comentó César. Yo creo que el tema de la transparencia es fundamental, como dice César. Mientras más transparente sea todo, mejor vamos a ser eficientes con el recurso, mejor destino va a tener el dinero público que todos abonan. El tema de generar los proyectos con la gente, que menciona César, es súper importante. Construir con la gente, para lo que necesita la gente, es básico. Este tema de lo que dices de a ver qué quieren hacer, ahí está, háganlo, ¿no? Y ellos mismos generan economía en su propia comunidad, localidad, zona, o como le manejen ustedes el concepto, y eso permite desarrollo y apoyo para todas y para todos. Eso es fundamental. Lo único, agradezco muchísimo a César que haya estado César acá con nosotros. Aprendimos mucho y vamos hacia adelante. Él está como relator del colectivo Migrantes de Por Amor a Puebla, del maestro, del candidato a doctor Alejandro Armenta, senador de la República por el estado de Puebla. Y bueno, fue un gusto, un honor que hayas permitido. Muchísimas gracias a ti, mi querido Luis, y gracias a todos por acompañarnos. Lo único que me queda es dar las gracias, decirles a todos muchísimas gracias, adiós y sean felices. Hasta luego.